Buen día, hoy les vengo a hablar del levantamiento por radiación simple. Primero les voy a dar una pequeña explicación de qué consiste este levantamiento. Este levantamiento consiste en armar el equipo en la mitad de, puede ser en la mitad de un lote, o en un punto donde se pueda visualizar los puntos que se quieran tomar sin ningún obstáculo. Entonces, de este ejemplo se ve que se arma el equipo en la mitad de un lote y se toma los vértices del lote y un detalle que hay en la mitad de un poste eléctrico. Entonces esto es lo que se registra de campo, armando el equipo, mostrando el armado del equipo. Se encera el equipo. Puede ser un objeto que se pueda verificar, como una antena lejana o el vértice de un edificio, un punto que se pueda chequear, y se toman los puntos del lote. Entonces desde este punto se toma el ángulo y la distancia que hay desde este punto, que es el punto de armado, hasta acá. Igual para el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 6 y el punto 7, que es un poste. Entonces en la cartera de campo se registran los ángulos obtenidos con el equipo, que puede ser una estación total o un teodolito, en el cual, si es con teodolito, pues se mide el ángulo y se mide la distancia con cinta, y si es con una estación, pues se registra el ángulo, que en este caso son azimuts y distancias, y en la cartera se registra cuál es la observación de cada detalle. Ya teniendo estos datos de campo, se procede con el cálculo de coordenadas por el método de radiación simple. Entonces estamos armados en el punto A, en el cambio A, y se registran los puntos que se obtuvieron de la cartera de campo y se digitan los ángulos obtenidos. Entonces los grados, los minutos, los segundos y la distancia. Para poder realizar los cálculos es necesario convertir este azimut en azimut, pero en forma decimal. Entonces, para hacer esto, acá les muestro la fórmula. Entonces sería los grados más los minutos divididos en 60 más los segundos dividido entre 1600. De esta manera tenemos el azimut en forma decimal, ¿sí? Esta forma de presentar el azimut es, digamos, cuando ya se quiera presentar el informe. Pues digamos por presentación se recomienda presentar el azimut en este formato. Entonces, ¿cómo se obtiene este azimut de esta manera? Se concatena, pues la fórmula está un poquito larga, ahí se las dejo un poco para que la tengan, para que la puedan hacer. Este cero de acá es para que muestre cuántos decimales quiere uno que muestre en la hora del formato. Entonces, si le pongo, digamos, 2, se muestra que acá muestra el azimut con dos cifras decimales. En este caso, pues lo vamos a dejar con ninguna cifra decimal. ¿Sí? Entonces ahí les dejo esa manera de demostrar el azimut, que pues por presentación se recomienda que se haga de esta manera. Ahora, para calcular el rumbo en forma decimal, entonces un rumbo en forma decimal, entonces se obtiene dependiendo de qué cuadrante está. Como ustedes saben, en el rumbo hay 4 cuadrantes.
En el cuadrante 1 es noreste, el cuadrante 2 es sureste, el cuadrante 3 es el cuadrante 3 es suroeste y el cuadrante 4 es noroeste. Entonces los azimut ustedes saben que siempre se toman desde una norte. En cambio el rumbo puede estar entre 0 y 90 grados y debe indicar el cuadrante. Entonces, como tenemos el rumbo en forma decimal, entonces acá hay un condicional. Entonces, la prueba lógica. Entonces, si el azimut es mayor a 270 grados, entonces si la prueba lógica, si el azimut es mayor a 270 grados, entonces si es verdadero, entonces el rumbo sería 360 grados menos el valor del azimut. En caso de que no sea mayor a 270 grados, entonces realizamos otro condicional. Entonces, porque acá después de la coma es el valor si es falso, pero creamos otro condicional. Entonces, si el valor del azimut es menor de 90, entonces al ser el valor verdadero, dejamos el mismo valor. Y en caso de que no sea menor a 90, entonces es el valor absoluto de 180 menos el valor del azimut. Entonces les dejo ese condicional que es muy útil porque como un rumbo se suma, se resta 180 o se le puede restar 360 o queda igual dependiendo del valor que se tenga. Entonces acá tenemos todos los casos. Este permanece igual, este también permanece igual. Este 117 está en el cuadrante en el cuadrante sureste, entonces sería este ángulo menos 180, 180 menos este ángulo. Entonces este sería el valor decimal del rumbo, al igual que este está en el cuadrante 3, o sea que sería suroeste, entonces sería este el valor del ángulo menos 180, obteniendo este. Y este valor que estaría en el cuadrante 4, entonces sería 360 menos el valor de este azimut. Entonces, como podemos ver, acá tenemos todos los casos de los cuadrantes que se puede dar el rumbo. Entonces, para presentar el rumbo, ya digamos para el informe, entonces lo tenemos de manera decimal, pues usamos la misma fórmula que les mostré para realizar la presentación del rumbo, al igual que el azimut. Entonces, digamos, acá lo que se hace es la celda que uno se quiere convertir en este formato, pues es la columna I. Entonces es tener en cuenta que todos los valores de celdas que estén acá, pues que sea el I4. Ahora es para colocar el cuadrante. Entonces, como yo les decía, los primeros dos azimut están en el cuadrante noreste porque son menores a 90. Entonces el azimut y el rumbo corresponden al mismo valor y el cuadrante es noreste. Entonces, ¿cómo obtenemos esta fórmula? Entonces, si el valor del azimut es menor a 90, entonces digite el valor n. Entonces, si no es menor a 90, creamos otro condicional. Entonces, si el valor del azimut es mayor a 270, se coloca el valor de n. Y si no, o sea, digamos, ¿cómo se obtiene el cuadrante norte? Si es menor a 90 y si es mayor a 270. Eso es lo que estamos diciendo en esta prueba lógica, en estos condicionales. Entonces, si no es menor a 90 y mayor a 270, entonces coloque el cuadrante sur, y es lo que se tiene. Si se revisa, entonces tenemos varios en el cuadrante sur. Y ahora entonces para el cuadrante para el segundo cuadrante, si es este o este, entonces igual. Entonces,
Si el valor del azimut es menor a 180, entonces que coloque la letra E, que es de este. Y si no, entonces colocamos un condicional. Si el valor del azimut es mayor de 180, coloque la letra W, que indica el cuadrante oeste. Y así. Entonces, lo bueno es que usted ya solo digita los azimuts que obtuvo en campo, y acá automáticamente le quedan los rumbos. Entonces, estas columnas es para realizar el cálculo de el coseno, o sea, para hacer los cálculos de las proyecciones, pero pues no se van a usar en este caso. Vamos a tener las proyecciones de esta manera. Entonces, las proyecciones son norte, sur, este, oeste. Entonces, si es norte, entonces les muestro cómo se obtienen estas también con condicionales. Entonces, si para obtener una proyección es el azimut o el rumbo, si es proyecciones norte-sur es con coseno, y si son proyecciones este-oeste es con seno. Entonces, por la distancia. Entonces, acá les muestro. Entonces, ¿por qué se hace con condicionales? Porque la idea es, al realizar, digamos, los cálculos de las proyecciones con el rumbo, entonces si está en el cuadrante norte, se coloca la proyección acá, y si está la proyección en el cuadrante sur, como en este caso, debe aparecer el valor acá. Entonces se hace con condicionales, pues para que sea ordenado. Entonces si el coseno, de este ángulo, y se usa radianes porque Excel reconoce en forma de radianes los ángulos. Entonces, si el coseno en radianes de este ángulo por la distancia, esa es la prueba lógica, es mayor que 0, entonces si es mayor que 0, entonces vuelve y hace la operación, que esa ya sería la proyección coseno radianes del azimut por la distancia. Y en caso de que sea mayor que 0, entonces coloca el valor de 0. Así sería para y igual manera para la sur. Se coloca la misma fórmula. Entonces, si el coseno de los radianes del azimut por la distancia es menor que 0, entonces coloque el valor absoluto, porque como se sabe, cuando se trabajan las proyecciones con el azimut, entonces nos da un signo, pero nosotros lo queremos que den positivos, para que a la hora de calcular las coordenadas se tenga ese en positivo. Digamos, es el formato que se usa en los apuntes de clase de topografía del ingeniero Jorge Luis Rodríguez. Se usa este formato de presentación de las proyecciones. Entonces, la diferencia con la norte es que acá era mayor que 0 y acá es menor que 0. Esa es la diferencia. Y se corren las celdas, se arrastran y se obtienen las proyecciones. Ahora, para las proyecciones este-oeste, entonces con las proyecciones este-oeste es con el ángulo con seno. Si el seno en radianes del azimut por la distancia es mayor que 0, entonces si es mayor que 0, haga la operación, que eso ya es la proyección. En caso de que sea negativo, menor que 0, coloque el valor de 0. Y lo mismo para las proyecciones oeste. Entonces, si el seno en radianes del azimut por la distancia es menor que 0, entonces aplique el valor absoluto de este valor de la proyección, y si no, pues coloque el valor de 0. De esta manera se tiene de forma ordenada las proyecciones
de los azimuths que se tienen. Entonces acá se tienen todos los casos, revisando los rombos. A pesar de que las proyecciones se hicieron con el azimuth, se podría también hacer con el rombo. Entonces se saca la proyección de el coseno del rombo por la distancia. Siempre se tienen valores positivos, y se colocaría el valor obtenido en el cuadrante que dice acá. Entonces el valor obtenido si es sur se colocaría acá, y lo mismo para el este o el oeste. Entonces en las proyecciones este-oeste, entonces si se tienen en el oeste, se colocan en la parte oeste del cuadro que se tiene. Ya posteriormente se procede con el cálculo de las coordenadas. Entonces, en un levantamiento por radiación simple, todas las coordenadas se calculan a partir del punto de armado, que en este caso pues era acá el punto de armado. Entonces, estas coordenadas para este ejemplo son arbitrarias, son 500, 500. Si se tiene la posibilidad de tenerlas con coordenadas planas, se digitan acá. Entonces, ahora sí, entonces se calculan las coordenadas de los detalles que se tomaron en campo de esta manera. Entonces se fija el valor de la coordenada norte con F4, se fija, y se le suma el valor de la proyección norte y se le resta el valor de la proyección sur. De esta manera, entonces, como no puede haber una coordenada o digamos un detalle que tenga valores negativos, o sea que tenga proyección norte y proyección sur, no, eso es algo incoherente. Entonces de esta manera se garantiza tener las coordenadas de los puntos. Entonces digamos en este caso le suma el valor de la proyección norte, que para este caso es 0, y le resta el valor de la proyección, todo a partir de las coordenadas originales del punto de armado. Entonces todo es a partir del punto de armado. Entonces lo mismo para las proyecciones para las coordenadas perdón. Entonces se tiene la coordenada fija y se le suma se le suma la proyección y se le resta la proyección oeste. Entonces digamos en este caso pues la proyección es oeste, quiere decir que disminuye con respecto al valor de la proyección del punto de armado, o sea que en teoría queda a la izquierda del punto de armado, y de esta manera se obtienen las coordenadas de los detalles que se obtuvieron en campo. Entonces ya cuando se tienen todos los cálculos a la hora de presentar los informes, que se piden para la presentación, hay que usar este formato. Entonces por eso les mostraba, entonces digamos al dejarlos de este formato, entonces ¿qué hay que dejar? ¿Qué información hay que dejar? Entonces esto se puede ocultar. Sí, ¿cómo está el formato? Entonces la distancia, entonces podemos insertar una distancia, copia esto, se oculta esto, se deja el rombo. No, le estoy haciendo mal, la distancia iría en acá iría la distancia. Esto es presentación nomás, no es que influya en los cálculos.
Acá también se oculta esto. Y esto sería lo que se coloca en el informe. Digamos, ahí se ocultan los ángulos en forma en forma decimal, que son con los que se realizan los cálculos, y se deja este cuadro de resumen para la obtención para la presentación del informe. Bueno, ya con las coordenadas se puede realizar el cálculo del área del lote. Entonces, como se les mostró al inicio, entonces los puntos que indican el área del lote son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Lo que es el punto 7 y el punto de armado no representan el área, son detalles que se tomaron, pero no representan el área del lote. Entonces, por eso se colocan, son los puntos que indican el área del 1 al 6, y se repite el número 1 para cerrar. Del 6 pasa al 1 para obtener el área. Como se ve acá, no se tiene ni el punto 7 ni el punto de armado. Esas coordenadas no se encuentran acá, porque si se llegan a introducir para el cálculo del área, produce error y no se obtiene el área real. Entonces, para calcular el área, entonces acá se tiene la fórmula del área. Entonces, es la suma, es un medio de la suma de los valores en diagonal. Ese sería, por ejemplo, para este caso sería B3 por W4, B2 por W5, más, acá se les muestra la fórmula, ¿sí? Menos las diagonales que bajan. Entonces, este valor por este valor, menos este valor por este valor, perdón, más. Entonces, otra vez, para que quede mejor explicado. Entonces, sería este valor por este valor, más 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 este valor por este valor. Todo eso entre un paréntesis, menos las diagonales que bajan. Entonces, menos todo esto entre un paréntesis, este valor por este valor, más este valor por este valor, más este valor por este valor, y así sucesivamente, y todo eso por un medio, y así se obtiene el área del lote. Si se quiere mostrar en unidades de perímetro, de hectáreas, se coge este valor y se divide en 10.000, y si se quiere en unidades de fanegadas, se coge este valor y se divide en 6.400 metros cuadrados. Entonces, para obtener el perímetro del lote, entonces el perímetro es la raíz cuadrada de esto acá no es sino esto es distancia. Entonces, para obtener esta distancia, entonces es la raíz cuadrada de la diferencia de las estes al cuadrado más la diferencia de las nortes al cuadrado. Entonces, como estoy hallando la distancia entre 1 y 2, entonces utilizo las estes del punto 1 y del punto 2, y las nortes del punto 1 y del punto 2 serían al cuadrado. No importa que el orden que se escoja, si llega a un valor negativo, pues al elevarse al cuadrado pues queda positivo. Entonces se sacan las distancias, y ya al finalizar se realiza la suma de las distancias y se obtiene el perímetro del lote. Entonces esto es lo que en cuanto a los cálculos que se deben realizar para la radiación simple. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen día.